esta semana para que hablemos acerca de esta última semana, la última semana de Jesús en su ministerio. Y vamos a comenzar con el día de hoy. El día de hoy lo titulé El principio o el fin del fin o el fin del principio. Regáleme un segundo, por favor, lo coloco acá en presentación. Si esto funciona. Ok, sí. ¿Sí funcionó? El principio del fin o el fin del principio. No fue un domingo como los otros. Era un domingo muy especial. ¿Qué fue lo que hizo ese domingo? Que nosotros, los hispanos, o los que hemos tenido unas raíces católicas, conocemos como el Domingo de Ramos. ¿Qué era lo especial? Alguien podría decir, hermano, bueno, pues ese fue el día que Jesús entró triunfal en Jerusalén. Otra persona podría decir, sí, hermano, ese es el cumplimiento de la profecía de Zacarías capítulo 9, que dice que que el rey de Israel iba a entrar humilde, montado en un pollino, en un asno, y que iba a ser alabado, ¿sí? Pero todo esto tiene unos trasfondos históricos, tiene un trasfondo espiritual y obviamente tiene un trasfondo, o más bien que un trasfondo, tiene una aplicación para nosotros, y eso es lo que yo quiero que nosotros miremos, hermano. Eso es lo que yo quiero que nosotros comencemos hoy, primer día de la semana, haciéndolo de una forma muy respetuosa, más no religiosa, más no sacramental. Nosotros reflexionemos durante toda esta semana sobre esta última semana de Jesús sobre la tierra. Porque de aquí en 8 días vamos a ver, hermanos, que las cosas van a cambiar radicalmente. Miren, hermanos, la vida de Jesús fue tan importante que la historia de la humanidad se divide en el antes y el después. Antes de Cristo, después de Cristo. Hermanos, estoy compartiendo la presentación, entonces no puedo estar interrumpiendo, compartir pantalla. Le voy a pedir el favor al hermano Jesús Sotolongo, que si por favor está muy pendiente y si alguien tiene una pregunta o algo, levanta la mano y el hermano Jesús me lo hace saber. Por favor. ¿Listo, hermano Jesús? Sí, cómo no. Gracias, hermano. Entonces vamos a un domingo muy especial. ¿Cuál es la importancia de la entrada triunfal? Eso es lo primero que nosotros vamos a mirar. ¿Qué era lo importante de que Jesús entrara triunfal a Jerusalén? Miren, hermanos, hay una cosa bien interesante. La historia de la entrada triunfal es uno de los pocos eventos en la vida de Jesús que aparece en el relato de los 4 evangelios. Ustedes saben que tenemos 4 evangelios, el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. Todos escribieron a un público diferente, pero no todas las acciones de Jesús las encontramos en los 4 evangelios. Podríamos decir que son evangelios hipnóticos o parecidos, Mateo, Marcos y Lucas. Juan escribe muy aparte, pero la entrada de Jesús a Jerusalén en ese domingo la relató también Juan. ¿Y por qué sería? Acá tenemos los textos, Mateo 21, 1 al 17, Marcos 11, 1 al 11, Lucas 19, 29 al 40 y Juan 12 al 19. Si los 4 evangelistas, si los 4 autores sagrados colocaron esto en ninguno que se quería perder el detalle. Entonces, ¿cuál fue esa importancia? Reunidos los 4 relatos, es evidente que la entrada triunfal fue un acontecimiento importante, no solo para las personas en el tiempo de Jesús, sino para nosotros, los cristianos, a lo largo de la historia. Vamos a celebrar el Domingo de Ramos para recordar esta ocasión tan trascendental. Mateo llama la atención y hay una parte donde Mateo dice, cuando escribe el relato, que dice que la gente gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, Hosana, Hosana en el cielo. Les hago una pregunta, hermanos, ¿ustedes saben qué significa la palabra Hosana? Mi mamá dijo gloria. ¿Alguien más? ¿Los escucho? Participen para no preguntarles. No los estoy viendo, pero los voy a preguntar. Bienvenido. Bienvenido. ¿Alguien más? Daniel, no se vale googlear.
Justo estoy en eso. I know. I know that. ¿Qué significa cuando leemos? Siempre la escucho, la veo y se me olvida. Ok, Y es una palabra muy importante porque dice que el origen del hebreo es salve. salve. Ok, muy bien. El origen es una palabra en arameo. Osana es una palabra en arameo, o sea, de origen hebreo. El origen es salve. Algunas traducciones del Nuevo Testamento entonces lo colocan como salve al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, salve, salve en el cielo. ¿Sí? Parecido al saludo que el ángel le dio a María cuando le fue a anunciar que iba a quedar, que el Espíritu Santo iba a concebir del Espíritu Santo. Pero la palabra Osana como tal es otra raíz. Y no es gloria, no es bienvenido, y tiene que ver con salve, pero no como ese salve, sino con libéranos, sálvanos. Es decir que Mateo nos llama la atención a que el pueblo estaba gritando algo así como libéranos, libéranos, oh hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, libéranos, libéranos. Por eso Mateo también nos dice que algunos principales de los judíos, cuando escuchaban al pueblo, se empezaron a atemorizar, porque Jesús viene descendiendo la colina para entrar a Jerusalén. Pero antes de entrar a Jerusalén, ¿saben por dónde tenía que pasar Jesús? O que había una gran edificación antes de llegar a Jerusalén. ¿Saben cuál era esa edificación? Masada. ¿Ustedes saben qué era Masada? Esa era la fortificación que habían construido para resguardarse donde los ay, no me acuerdo cómo se llamaban ellos, pero allí estuvieron. Masada era una fortaleza romana. Sí, era romana, O sea, pero los habían judíos también empezado la los usaron. macabeos. Los Masada macabeos, la correcto. construyeron realmente los macabeos. Pero con la llegada de Roma al poder y todo esto, pues Roma volvió Masada su fortaleza. Para los que no me entienden el término fortaleza, hagamos de cuenta, era un cuartel del ejército romano. Entonces, imagínense la historia, la imagen. Jesús va entrando en un burrito y el pueblo se alborota, se anima y empiezan a gritar, libéranos, libéranos, oh hijo de David. ¿Quiénes eran los primeros que estaban escuchando eso? Los soldados romanos que estaban en Masada. Entonces yo me imagino allá a los oficiales romanos organizando sus escuadras, organizando todo, porque esto tendría parecido a que eso iba a haber un botín. Pero, entonces, vamos a continuar por acá. Ese día Jesús entró a Jerusalén sentado sobre un pollino. Las personas lo aplaudieron y lo adoraron como el rey que viene en nombre del Señor, mientras se dirigía al templo, donde le enseñó a la gente, los sanó y echó fuera a los cambistas y comerciantes que habían hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones. Entonces, hermanos, cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿ustedes recuerdan cuántas veces encontramos que Jesús, lo que llamamos la purificación del templo, cuando Jesús echa a los vendedores? ¿Qué pasó en eso? Hay dos eventos. Uno es comenzando el ministerio de Jesús y el segundo evento es este, que nos relata Marcos. En este es, Jesús entra a Jerusalén en medio del bullicio, en medio del alboroto, ¿y qué se encuentra? ¿Qué se encuentra en el templo? Que hay muchos negocios. Hay un montón de negocios. Voy a decirlo en términos muy nuestros, tenían un mercado persa allí, ¿no? Vendían de todo. Vendían de todo. Mi pregunta es, ¿por qué estaban vendiendo en el templo? ¿A qué le doy vuelta? Es que lo tenías así. Es que estaba.
porque de allí ganaba dinero el sumo sacerdote y el resto hacían plata de eso, porque vendían Ok. también los animales que eran para el sacrificio. No aceptaban, generalmente rechazaban los buenos animales que traían el resto de la gente y, y decían que los que ellos tenían eran los puros que podían ir para el sacrificio. Y además eran cambistas también, porque habían tantos pueblos de tantas zonas y eran cambistas. ¿Y por qué habían cambistas ese domingo en el templo? ¿Cuál sería la razón, Daniel, o algún otro hermano? Muy bien lo que Daniel nos ha dicho, pero ¿cuál sería la razón de la presencia de los cambistas en el templo? Porque por las fechas estaba viniendo gente de todas partes del mundo ¿Qué a fecha esa. era? Era la fecha que se Era el aproximaba 28 la era el Pascua. 28 de marzo, ¿no? Era que se aproximaba la Pascua. Ok, muy bien. Entonces, por la celebración de la Pascua, eso era mandato. Todos los judíos, habían varias fiestas solemnes, la Pascua era la principal fiesta solemne de los judíos, después estaba Pentecostés, que con Pentecostés empezaba a celebrar la fiesta de los tabernáculos, pero era toda familia judía necesitaba ir a Jerusalén, a la Pascua y a Pentecostés. Entonces, de ahí tanta gente. Entonces, claro, los sacerdotes lo que tenían en el templo era su negocio. Tenían sus cabritos, sus palomas, tenían todo, tenían diferentes monedas para cambiarlo a la moneda de Jerusalén, ¿cierto? Que todos eran provincia romana, pero cada una como manejaba esas autonomías, y de pronto también venían personas de otros reinos. Venían desde los griegos, venían desde Egipto, venían de muchas partes, ¿cierto? Entonces Jesús ve eso, y Jesús es una de las veces que vemos a Jesús enojado. Y Jesús se enoja y los saca y los echa de allí. ¿Por qué? Porque habían convertido la casa de su padre, que era el templo, era el lugar de referencia para la vida espiritual, y ellos dicen textualmente que lo habían convertido en cueva de ladrones. ¿Por qué cueva de ladrones? No se escondían allí ladrones, pero lo que estaban haciendo era algo de corrupción. Entonces, por eso Jesús los trata de esta forma. El propósito de Jesús al desplazarse hacia Jerusalén era hacer pública su declaración de ser su Mesías y el Rey de Israel. El cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Mateo dice que el rey que viene sobre un asno fue un cumplimiento exacto a Zacarías 9:9. En Zacarías 9:9 leemos: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto fue lo que pasó ese día. Mi pregunta es, ¿creen ustedes, hermanos, consideran ustedes, hermanos, que la gente en Jerusalén ese día entendió que ese día había llegado el Mesías? ¿Qué creen ustedes? Mi mamá dice que cree que no. ¿Ustedes qué creen? A mí tampoco. Pues no. Pues no, dijo la hermana Alicia, para mí tampoco, dijo Yaferni. Yo creo que sí, porque por eso fue que estaban celebrándole a él de que los iba a salvar, los iba a rescatar, pero lo que pasa era que ellos estaban pensando que los iba a rescatar era con espada. O sea, de la manera dura iba a sacar al Imperio Romano, que eso era lo que ellos querían. Ok. Pues yo creo que no. Hermano, Sí, hermana. yo le iba a decir que yo creo que sí, porque ¿por qué estaban gritando libéranos, sálvanos? Porque Ok. tenían la fe puesta en él. Hijo de David Vamos a ver también. Hijo qué de está- Hijo David. de David. Si ellos Vamos a ver si qué ellos está. hubieran entendido que él era el Salvador, el Mesías, no lo hubieran matado luego. Lo que pasa es que cuando ya vieron de que él venía con otro mensaje de paz, amor, de poner la otra mejilla, ahí ya Daniel, no. pero a ver, no era esta vez, no era la primera vez que Jesús iba a Jerusalén, no era la primera Pascua en la que Jesús iba a participar. Sí, O cierto. sea que muchos de esa gente ya conocía a Jesús, Ujú. ya lo habían visto, la fama de Jesús ya era conocida. Y más adelante en esta misma semana, pues lo vamos a ver que cuando a Jesús lo llevan delante de Poncio Pilato, cuando él escucha que era Galileo, se lo mandó ¿a quién? A Herodes. A Herodes.
¿Y qué fue lo que le dijo Herodes? Ay, yo tenía muchas ganas de verte, yo te quería conocer, yo había escuchado tantas cosas de ti, por favor, hazme un milagrito. ¿Sí? Entonces, miren que yo personalmente creo que ellos no entendieron que Jesús era el Mesías. Pues de hecho, por Jesús decir que era el Mesías fue la fresa, la cereza en el pastel, por lo que lo crucificaron. ¿Sí? Ellos tenían otra perspectiva. Ese día ellos lo vieron así y ellos tenían otra perspectiva, movida más de un interés propio. Vamos a mirarlo. Jesús, él recibe la alabanza y la adoración de la gente, porque solo él lo merece. El colocar los mantos fue un acto de homenaje a la realeza. En Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 13, leemos la historia de que cuando Gedeón fue ungido rey, le colocaron los mantos. Jesús estaba declarando abiertamente a la gente que él era el rey y Mesías que habían estado esperando. Entonces, miren, aquí es donde se pone chévere la cosa. ¿Por qué razón? La gente tenía esa costumbre, conocía esa costumbre. Ahora, normalmente un rey no iba a entrar en un asno. Normalmente un rey va a entrar en un ¿qué? En un caballo. En un caballo. ¿Sí? Nosotros no estamos muy familiarizados con eso, pero de pronto vimos las aventuras del rey Arturo, ¿no? Y los caballeros de la mesa redonda. Y él no tenía un burrito, ¿no? Y siempre Disney y los hermanos Green y todos estos que cuentan historias de reyes, príncipes, princesas y todo eso, pues nunca vemos al rey o al príncipe burrito, siempre lo vemos montado sobre ¿qué? Un carruaje. Un carruaje, un caballo, sí, algo imponente. Pero Jesús les está diciendo a ellos, yo soy su rey, yo soy su Mesías. Y él recibe la adoración. Hermanos, la pregunta para nosotros hoy es, ¿por qué estás adorando a Dios? ¿Por qué adoras a Jesús? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque miren lo que pasó a continuación. Desafortunadamente, la alabanza que el pueblo derramó sobre Jesús no fue porque lo reconocieron como el salvador de sus pecados. Ellos le dieron la bienvenida como el resultado de su deseo personal de tener un libertador mesiánico, alguien que los llevaría a una rebelión contra Roma. ¿Recuerda cuando les expliqué lo que muy probablemente empezó a ocurrir en Masada cuando ellos empezaron a gritar Hosana, Hosana? Entonces, hubo muchos que a pesar de no creer en Cristo como el Salvador, no obstante pensaron que quizás Jesús podría ser un gran libertador temporal para ellos. Estos son los que lo aplaudieron como rey, con muchas hosanas, reconociéndolo como el hijo de David. Mire que no lo reconocen como el hijo de Dios, sino como ¿quién? ¿Lo reconocen como quién? ¿Como el hijo de quién? Como un Hijo de descendiente. David. Sí, como un Hijo de David. descendiente del linaje de David. Pero ¿por qué se hace tanto énfasis en que era el hijo de David? ¿Qué representaba David para el pueblo judío? La liberación. El gran David rey que fue. representaba el reinado justo, David representaba liberación, David representó un rey que perdió muy pocas batallas, por no decir que no perdió ninguna guerra. Ajá. ¿Sí? Y lo que ellos estaban esperando era ese David, que llegara a sacar una espada y le dijera a Roma, pico y chao. No, así está bien. Pero no, que venía en el nombre del Señor. Pero cuando Jesús no cumplió sus expectativas, cuando él se negó a liderarlos a una rebelión masiva contra los ocupantes de Roma, la muchedumbre rápidamente se puso en contra de él. Le voltearon. En solo pocos días, sus hosanas cambiaron a gritos de ¿qué? Crucifícalo, crucifícalo. Leemos en Lucas capítulo 23, versos 20 al 21. Quienes lo aplaudieron como héroe, pronto lo rechazaron y lo abandonarían. La historia de la entrada triunfal está llena de contrastes, hermanos. Y esos contrastes tienen aplicaciones para los creyentes.
en la historia del rey es la historia del rey que vino como un siervo humilde en un asno, no en un presumido, no un presumido en un corcel, no en vestiduras reales, sino con la ropa de los pobres y los humildes. Jesucristo no vino a conquistar a la fuerza como los reyes de la tierra, sino a conquistar con amor, gracia, misericordia y con su propio sacrificio en favor de su pueblo. Su reino no es de ejércitos y de esplendor, sino de humildad y de servicio. Él no conquista las naciones, sino que siempre ha querido conquistar los corazones y las mentes. Su mensaje es un mensaje de paz con Dios, no de una paz temporal. Si Jesús ha hecho una entrada, preguntémonos si Jesús ha hecho una entrada triunfal en nuestros corazones. Él reina ahí en paz y razón. Como nosotros, como sus seguidores, exhibimos las mismas cualidades y el mundo ve el verdadero rey triunfante viviendo y reinando en nosotros. Esa entrada triunfal, hermanos. Si nosotros miramos desde nuestra perspectiva, obvio, nosotros no esperamos un libertador de Roma. Roma ya no es ni grande entre los equipos de fútbol del calcio italiano. Perdón por si hay un hincha de la Roma. Hincha de la Juventus, perdón. Sí, pero nosotros no estamos esperando eso. Pero saben, hermanos, Jesús quiere seguir conquistando. No naciones, sino corazones. Pero Jesús no lo hace a la fuerza. Jesús no te obliga. Jesús no nos obliga a ninguno de nosotros. No recuerdo con quién habla. Que todos nosotros debiéramos de darle gracias a Dios de que yo no soy Dios. En serio, si yo fuese Dios, hermano, yo hace rato hubiera acabado con esto. Así es. Porque nosotros los seres humanos, qué cosa tan horrible, qué cosa tan terrible. Aquí no llovía hace un montón de tiempo y la gente, ay, nos vamos a quemar, ay, nos estamos derritiendo, qué calor. Ha llovido 3 días y qué invierno. Bueno, entonces qué agua, sol, qué es lo que quieren, pues, ¿sí? Pero ese es el amor de Jesús. Jesús no vino a obligarte. Jesús vino a traerte un mensaje de gracia. Vino a decirte, aunque tus actos merecen esto, yo vine a darte lo contrario. Vino a traerte un mensaje de misericordia y nos extendió su gracia y su misericordia a través de su sacrificio. Vino a ofrecernos un reino eterno, no un reino de ejércitos, no un reino de batallas, no, sino un reino celestial, donde lo disfrutamos acá desde la humildad y desde el servicio. Él conquista nuestros corazones, nuestras mentes, con un mensaje de la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nos ayuda a vivir confiados en el Señor, aún en los momentos más difíciles. No la paz temporal que encuentran los humanos en la no existencia de conflicto bélico. La pregunta es, hermanos, si hoy tú sabes que Jesús ha hecho esa entrada triunfal en tu corazón, si lo estás dejando reinar en paz y en amor en tu vida, y si eso es lo que le estás demostrando al mundo entero. Y tenemos que Nosotros, tener hermano, cuidado, hermano, porque, o sea, eso es hasta ahora, pero en la segunda venida de Cristo, la historia va a ser muy distinta. Entonces, por eso sí, es que ya tenemos nosotros que haber tomado nuestra decisión de si vamos a estar con Él o no. exactamente. O sea, no es de que esto es infinito, esto es solo... Esto es temporal, infinito es el reino de Él. Infinito es el reino de Él, pero nosotros sí tenemos que tomar nuestra decisión rápido. El que no la haya tomado... Empiece a tomarla. Y los de nosotros, Daniel, que ya creemos que ya tomamos la decisión, venga, es que los que gritaron Hosana ya en ese momento habían tomado su decisión de seguir a Jesús. Pero estás diciendo Hosana, estás dándole la alabanza a Jesús por lo que Él es o por lo que tú crees que Él es. Por las razones equivocadas. Entonces nosotros tenemos que tener muy en cuenta eso. Muchas gracias, Daniel. ¿Qué tenía de especial ese domingo, hermanos? Yo les voy a decir qué tenía de especial ese domingo. Pues ya habíamos dicho, aquí otra pregunta. ¿Quería yo? Pues si mi presentación no se hubiera dañado. ¿Qué pasó acá? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? ¿Qué necesitas?
que la presentación responda. Solo es... Ok. A ver, ¿qué salió acá? Déjame ver. Ah, yo cerré algo. No, entonces vamos, ya estoy terminando. Quizás no haciéndolo desde presentación, sino mostrando las Sí, no, me va a diapositivas al tocar lado. hacerlo desde acá, porque es que hay algo ahí, porque la presenté, entonces no me dejó, pero bueno, entonces, déjenme un segundito, gracias por su paciencia. Ok, estoy acá. Bueno, ya está la puedo hacer así. Ok, sí. ¿Qué tenía de especial ese domingo? ¿Por qué había tanta gente llegando a Jerusalén? Este era el domingo antes de la Pascua. Y ojo al detalle, y era el domingo en que cada varón judío escogía el cordero que iba a sacrificar en la Pascua. ¿Ven la importancia del domingo? Lo que no vieron los judíos o no comprendieron es que Dios, viendo con la entrada triunfal de Jesús, este es el verdadero cordero de la Pascua, el que quita el pecado del mundo. Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mis hermanos. ¿Es el principio del fin o el fin del principio? Pues es el principio del fin para el ministerio de Jesús, pero también es el fin del principio. Este domingo se inició la última semana de vida de Jesús en la tierra. Por eso era el principio del fin. Sin embargo, nosotros conocemos la historia y por eso podemos decir que hoy conmemoramos el fin del principio. ¿De quién? Del pecado y de la muerte, gracias al sacrificio de Jesús. Mis hermanos, que Dios me los bendiga. Muchas gracias por su atención. Espero que esta clase de hoy nos llene de entendimiento de lo que hacemos en esta semana. Pero que sobre todo no nos perdamos las aplicaciones para nosotros. ¿Cómo estamos recibiendo nosotros a Jesús? No un domingo al año. Para nosotros esto es permanente. Para nosotros esto es 24/7. Jesús dice que, Dios dice que sus misericordias son nuevas cada día. O sea que cada día el Señor está queriendo entrar a conquistar tu corazón. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Lo estamos recibiendo de la forma adecuada? ¿Le estamos dando la honra que Él lo merece? ¿Le estamos alabando por lo que Él es? ¿O por el contrario, nosotros estamos alabándolo por lo que nosotros creemos que Él es? O peor aún, lo estamos alabando de una forma corrupta por lo que nosotros queremos que Jesús haga por nosotros. Porque a la larga eso era lo que le pasó a muchos judíos, ¿no? Tenémoslo de libéranos, saludémoslo, alabémoslo, porque Él es el que nos va a liberar. Él es el que nos va a quitar estos romanos. Ya no vamos a tener que pagar el impuesto, ¿no? ¿Eran los motivos correctos? No. A veces estamos nosotros en el lugar de ellos, donde yo adoro a Dios para que Dios haga esto por mí. Muchas veces. Yo oro para que Dios me conteste esto que yo quiero. ¿Y qué pasa si no oras? Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen que si alguno de nosotros, o todos nosotros, en un acto abierto de rebeldía, decidiéramos dejar la iglesia del Señor, por eso Dios va a dejar de ser Dios? No, hermano. Nunca. ¿Ustedes creen que Dios para ser Dios nos necesita a nosotros? No. No, nosotros necesitamos de Él. Nosotros necesitamos de Él. Amén, hermana Alicia. Eso es lo que nosotros tenemos que concientizarnos. Nosotros somos los que dependemos de Dios. Dios no depende de nosotros. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Nosotros sin Dios somos absolutamente nada.
Se los voy a poner en un plano cartesiano. Nosotros, sin Dios, ya somos nada. Estamos ahí, en punto cero. Perdón. Nosotros, así, tal cual estamos nosotros en este momento, nosotros con Dios, estamos ahí, en punto cero. No somos absolutamente nada. Sin Dios, estamos en menos nada. Entonces, mis hermanos, la invitación es a que vivamos esta semana comprendiendo qué fue lo que hizo Jesús en su última semana de vida con el propósito que ya nosotros conocemos, con el resultado que ya nosotros conocemos. Mis hermanos, muchísimas gracias por su atención, que Dios me los bendiga, gracias por su paciencia. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, todavía tenemos unos minutos, lo podemos hacer. Muchas gracias, Leo, hermano, por muchas recordarnos gracias a ti. todo. Hola, Lina, ¿cómo estás? ¿Me repites, por Muy favor, bien, Lina? gracias, Leo. Muchísimas gracias. A vos por acompañarnos, Lina. Siempre bienvenida. Qué hermosa lectura. Gracias a Dios. Sí, amén. Muchas gracias, hermano Néstor, por ese recordatorio que a veces andamos por ahí como perdidos, pero eso nos ayuda mucho Amén. Amén. para tener siempre eso en nuestra mente, guardarlo en nuestro corazón, para estar cada día más cerca de Dios. Quiero hacerles una preguntita, hermanos, a los hermanos en Houston. Día jueves y día viernes, ¿ustedes laboran normalmente? Sí, hermano. Ok. Bueno, Hay feriado bancario, Yo no voy a abrir la... pero no es un feriado total para todos. Es bancario. O sea, Ajá, los bancos pues están hacen de cuenta que cerrados. trabajan en bancos. Los que trabajan en bancos, instituciones financieras, ese tipo de cosas, el Wall Street, eso sí está cerrado, la bolsa de valores. el Ok. viernes. Eso viernes. no aplica para mí, hermano. Y el día viernes, no el jueves. Ok, hermanos, vamos a hacer algo. Bueno, déjenme, yo lo voy a ir cuadrando. Para nosotros aquí en Colombia sí es feriado. Déjenme, voy a hablar ya habíamos, el jueves, por ejemplo, no vamos a tener la clase de la obra del Espíritu Santo, sino que vamos a tener una continuación de lo que